Hemos terminado estos domingos anteriores una serie de estudios sobre 50 ordenanzas que el Señor Jesús nos dio. Y son ordenanzas que nos van a permitir vivir mejor, a vivir las bendiciones que Dios tiene para nosotros y es esforzarnos en ella. ¿Y qué vemos? Pues el deseo, o sea, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Qué buscamos? Y es el deseo de Dios, pues que seas feliz en la tierra, que aprendas, que te desarrolles, que te prepares, que llegues a ser quien debes ser en esta tierra, que seas útil en sus manos, que le sirvas a Él con todo tu corazón. Y hoy quiero hablarte de algo importante, ¿verdad? En la vida, que es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición en la vida? O sea, ¿qué lugar ocupamos? Si ocupamos un lugar, espacio, como dicen ahí los científicos, ocupamos un espacio donde tú llegas, pues ya llenaste el espacio con tu presencia, con tu cuerpo, con tu físico que tienes, y estás caminando así por toda la vida. Pero, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es la función que debes tener en esta tierra? Cuando vamos creciendo y vemos ese pequeñito que va creciendo, pues nunca había vivido antes, empiezas primero a darle de su mamila, no camina, empieza a ir a la escuela. Es muy interesante cómo a los niños les preguntas, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y todos tienen una respuesta, a veces unas muy simpáticas, pero pues todos los niños dicen, quiero ser algo. Unos dicen, pues quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser astronauta, quiero ser doctor. Ahí estaba viendo una fiesta infantil de niños del doctor Simi, a lo mejor quiere ser el doctor Simi de grande. Pues de todo, los niños tienen de todo. Ellos tienen pues ese deseo de ser alguien. Y cuando tienen la oportunidad de estudiar, esos jovencitos, ya que son más jóvenes, ya con más certeza, les decimos, bueno, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿Qué carrera vas a hacer en tu vida? Y pues uno dice, no, pues yo voy a estudiar una ingeniería, voy a ser doctor. Otro dice, no, yo quiero ser músico, quiero dedicarme a la música, yo quiero ser cantante. Otros, yo pues voy a estudiar administración porque voy a ser un gran hombre de negocios. Otros quieren ser deportistas y pues ya se van perfilando. Pero ¿qué es el punto? Pues todos quieren ser algo en la vida. Siempre hay esa emoción, pasan los años y después ya no hay ese deseo o vemos ya la evaluación y pues no hay mucho que dar en la vida y pues a veces fracasamos, decimos pues quise ser astronauta y pues nada más llegué a taquero, pero fui un buen taquero. Quise ser tal cosa y pues no pude, y muchos sí llegan exitosos al fin de los años de su vida. Ahí pues está nuestro hermano, que al ratito vamos a hablar por él, que tiene pues larga vida, y pues tú puedes ver que vamos a tener esa evaluación, qué tanto logramos algo en la vida. Hay un suceso que relata la Escritura, y quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, verso 35, donde pues de eso tampoco se escapaban los discípulos, ¿verdad? Y también los discípulos querían ser algo. Y de los 12 que tenía, 2 estaban muy interesados, y viendo todo lo que el Señor, ya tenían tiempo con el Señor Jesús está regresando a Jerusalén ya a punto de ser entregado, ya le está avisando a sus discípulos, ellos pues ni entendían lo que iba a pasar, pero como que se daban cuenta de que algo importante iba a suceder. Y dice que en el camino se acercan estos 2 discípulos y le dicen, ¿sabes? Imagínate el Señor Jesús, su importancia, su relevancia, vieron los milagros,
todas las palabras que él hacía. Acababan de ver las palmas, cómo la gente recibió al Señor Jesús. Entonces dicen, no, pues aquí el Señor Jesús va a ser alguien importante, ¿no? Va a ser rey, a lo mejor de Israel. Él nos va a liberar, va a tener una posición relevante. Y entonces se acercan al Señor Jesús y le piden algo. Dice el verso 35, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué me piden? ¿Qué quieren que haga yo por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Qué petición! Y no sabemos si esta gloria se referían a la celestial o a la terrenal. Y yo creo que pues por el contexto que vemos, ellos se referían más a lo terrenal que a lo espiritual, porque les era difícil entender lo espiritual. Entonces dijeron, pues cuando seas rey, pues ponme de hacienda y al otro de gobernación. Era lo que le estaban pidiendo. O sea, no se fueron cortitos, dame una dirección ahí en economía, una subdelegación por ahí. No, estos se fueron, ellos querían ser altos. Y yo creo que ese es nuestro punto, ¿verdad? Nosotros queremos ser alguien valioso, queremos tener una buena posición en la vida. Lo buscamos, lo anhelamos, lo queremos, pero tristemente de una manera egoísta. Aquí los discípulos no pidieron una posición para servicio, no dijeron, Señor, queremos servirte toda la vida, no, queremos una posición, uno a la derecha y otro a la izquierda, o sea, los más picudos de los otros 10. Nosotros queremos ser excelentes, tener esa buena posición. Pues, ¿quién no quiere lo mejor? Si a un hijo le das opciones, pues él se va a ir a la más grande. Es nuestro anhelo tener una buena posición en la vida. El Señor no se molesta, es lo que yo veo aquí, no hay una molestia, sí les revela su ignorancia, pero no se molesta porque sí finalmente es parte de nosotros ser útiles o ser algo, pero a veces lo hacemos equivocadamente. Y les revela su ignorancia y su egoísmo en su petición. Y entonces en el verso 38 que les dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, no se molesta, dice, no entienden lo que piden. O sea, estar a mi derecha o a mi izquierda no es cualquier cosa. Pidieron, se fueron muy alto. No saben, no entienden la manera en que lo piden por su egoísmo, por su ignorancia, por su codicia, no lo entienden. Y entonces les pone una situación que sí van a vivir. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? O sea, ¿y a qué se refería? Pues a cosas difíciles. O sea, ustedes van a vivir lo que yo voy a vivir. O sea, ya les había anunciado, voy a ir a la cruz, voy a morir en la cruz, voy a ser lastimado, herido, avergonzado, muerto. ¿Podéis ustedes compartir esto conmigo? Esta pregunta, en esta pregunta, Señor, que les hace ver realmente lo que sí va a suceder. Ustedes sí van realmente a padecer juntamente conmigo. Pero sí nos muestra el pasaje que la petición fue errónea, queriendo ser egoístas. Y el Señor le responde, verso 39, ellos dijeron, podemos, bien valientes, no entendían qué era el bautismo ni la copa, pero dice, podemos, nosotros lo hacemos, somos picudos, ya lo vimos, echamos fuera demonios, sanamos muertos, sanamos enfermos, resucitamos muertos. Sabemos, somos picudos en lo espiritual. Ya vimos lo que tú pides, lo podemos dar. Y eso el Señor Jesús les dice, a la verdad, es cierto,
Del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. O sea, sí van a sufrir. Ellos sin entender lo que estaban el Señor respondiéndoles, y vaya que Jacobo pues terminó su vida como mártir, igualmente que el apóstol Juan, que acabó su vida, lo más probable, en la isla de Patmos, ya en el exilio, ya después de anciano, pero en circunstancias pues muy duras y difíciles. O sea que sí vivieron, sí tomaron de esa copa, de ese bautismo. Pero ven lo que aquí dice el Señor, esa es lo importante de esta indicación que el Señor les da. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es ni siquiera mío darlo, yo no lo escojo, sino a aquellos para quienes está preparado. O sea, la posición que tenemos en la vida se nos da desde antes, al que está preparado para esa posición. El estar a la derecha o a la izquierda del Señor no lo determinaba ni siquiera Él, sino el Padre, por las circunstancias, el llamado, los dones, los talentos, la función que tenían. Eso no lo determinaba ni siquiera el Señor Jesús como hombre, sino solamente el Padre. Nosotros tenemos una posición, o sea, tú naciste aquí con una posición en la vida que se te fue dada desde antes. Tú naciste aquí con algo que se te dio. Y no se te dio por tu linda cara, no se te dio por tu esfuerzo, se te dio. Y esa es tu posición que debes tener aquí en la tierra. Es algo que tú no escogiste, sino tú fuiste escogido para esa posición. Y quiero darte un ejemplo. Sansón nace por el deseo de sus padres, aparentemente. La mamá no podía tener hijos, el papá pues estaba triste por no tener hijos. Y en esas circunstancias se les aparece un ángel y le dice a la mujer: vas a tener un hijo, pero va a ser desde el vientre, va a ser consagrado como nazareno. No va a poder tomar, no va a poder hacer esto, y le da una serie de indicaciones. El padre se emociona, va, y el ángel también les confirma. Y Sansón le fue dado un poder que no lo adquirió en el gym, ni con suplementos de whey y todo eso, ni porque tuvo un gran entrenador, el campeón del mundo fisicoculturista no lo entrenó y por eso, no. O sea, él no tuvo esa fuerza porque le fue dada. No hubo nada que él hizo, no tomó unas vitaminas especiales, no fue con un doctor especial, simplemente se le dio. Y esa fuerza la tuvo. Tuvo una posición en el pueblo de Israel que Dios quería, que finalmente vemos con todo lo que pasó en su vida, lo cumple. Entonces uno podría decir, bueno, pues eso era para Sansón. Solamente Sansón y tal vez uno que otro personaje de la Biblia le fue dado desde el nacimiento su posición. No solamente porque sus papás no podían tener hijos, entonces tuvieron el gran deseo de tener hijos, entonces Dios tenían el deseo de tener hijos, entonces les dijo, bueno, pues ustedes les doy a Sansón que va a ser especial. No, todos tenemos en la tierra una posición con la que tú naces. Algo Dios quiere que hagas con esa posición, por eso naciste donde naciste. En el tiempo que naciste. Yo estaba pensando, ¿verdad? Si Napoleón hubiera nacido en este tiempo, pues no hubiera conquistado el mundo como lo hizo en el pasado, en su tiempo de vida, porque ahora las circunstancias de conquista ya no son con armas, es otra manera, es económica. Entonces nació en el momento preciso. O alguien que descubrió algo en el pasado, si hubiera nacido en el futuro, pues ya hubiera estado descubierto, que descubría.
Pero todo se dio en los momentos y tiempos. O sea, se te fue dado nacer en este tiempo. Y a mí me gusta la expresión que dice la Biblia, que el Señor Jesús nació en el momento que tenía que nacer, ni antes ni después. Entonces tú naciste en el momento que tenías que nacer, no antes ni después. Muchos dicen, es que hubiera nacido en la época de Luis XV. Pues no te tocó ahí, o lo de unos más cavernícolas. Dicen, yo hubiera nacido en la de los cavernícolas, hubiera sido feliz ahí matando dinosaurios o mamuts y viviendo en las cavernas. Pero no, tú naciste en esta época. Se te fue dado nacer el día que naciste, en el año que naciste. Y cuando naciste se te dieron otras cosas. Y se te dio una posición en la vida, en el mundo. Tú naciste con algo que te fue dado. Y eso es lo que tú tienes que descubrir y funcionar en ello. Por ejemplo, otro caso que yo veo es el de Jonás. O sea, ¿por qué tanto seguimiento de Dios hacia Jonás? Pues hubiera escogido otro y ya. Pero todo el proceso le dice, ve a Nínive. ¿Por qué tuvo que el Señor seguir y hacer todo esto con Jonás? Porque fue el Jonás el que tenía la posición, no había otro. Era él quien lo tenía que hacer. Porque a él se le había dado una palabra específica. Él tenía un carisma específico para que cuando él fuera a Nínive la gente se arrepintiera. Él tenía el tono de voz exacto para ser escuchado en ese momento que no había bocinas, y la gente con el tono de voz lo oyeran a través de sus oídos, llegara a su corazón y se arrepintiera. Él tenía la fuerza en su voz, en sus palabras, para convencer a los de Nínive de que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Tenía el entendimiento para que lo pusiera de tal manera que la gente entendiera el llamado que Dios quería hacerle a Nínive, y de esa manera entonces la ciudad fuera perdonada. Y así sucedió. Cuando llegó Jonás fue cuando la ciudad se arrepintió. Si llegaba otro, no. Si llegaba el primo de Jonás, no se hubieran convertido. Si llegaba el tío de Jonás, tampoco se hubiera convertido. Si llegaba el discípulo de Jonás, no se hubiera convertido Nínive. Era Jonás a quien se le fue dado todas estas características para que a través de él se hiciera ese milagro. Por eso el seguimiento que hace el Señor hacia Jonás. Tú tienes una posición en la tierra, y si tú ves tu vida, Dios te ha seguido y te sigue y pasan cosas, pasan circunstancias en tu vida, porque a ti te fue dado algo muy especial que nadie tiene. Juan el Bautista fue uno solo. Y si tú ves todos los personajes de la Biblia, hombres y mujeres, fueron únicos, exclusivos, no se repetían, no se hacían en masa. No tenemos Jonases en masa. Ahí va la masa de Jonases, ahí va la masa de Moisés, muchos Moiséses allá a la tierra. No, todos eran únicos. Los reyes, si tú ves que es una posición entre comillas muy general, eran únicos cada uno de ellos, cada uno nombrado con su propio nombre, eran únicos, así como tú eres único en esta tierra. Tú fuiste posicionado aquí como único para hacer algo. Aquí los discípulos, pues tristemente, se perdieron en el egoísmo. Yo veo que hay dos errores que podemos cometer a esta posición que nos fue dada en la tierra, en la vida. Que el Señor fue quien nos dio esta posición. Uno, que es lo que le pasó a los discípulos, tratar de ser algo o ocupar una posición que no me corresponde. Como aquí los discípulos,
que querían, yo quiero estar a la derecha y a la izquierda. Le dice, Señor, es que no es de ustedes. Tú no eliges estar a mi derecha o a mi izquierda, tú no. Es algo que se te tiene que dar. Es una elección que hace el Padre, que ni siquiera yo como hombre puedo intervenir. Entonces tú puedes andar perdido, la gente puede andar perdida y desperdiciar su vida tratando de ser algo en la vida que no pueden ser. Y lo hacen porque, pues por egoísmo, por codicia, porque supuestamente esa posición te da más dinero, esa posición te da más fama, eso te va a convenir más que la otra cosa. Y entonces vas a tratar de hacer algo que no eres y te vas a frustrar, porque nunca vas a desarrollar el llamado y la posición que Dios tiene para ti. Entonces sí es un error. Y aquí el Señor le aclara a Jacobo y a Juan, es que están pidiendo mal. ¿Qué pides tú a Dios ser en la vida? Yo quiero ser millonario. ¿Será que Dios te llamó a ser millonario en esta tierra? Es que yo quiero ser famoso. ¿Dios te llamó a ser famoso? Es que yo quiero ser tal cosa, hasta de ministerio. Yo quiero ser pastor y quizás eres evangelista. O tienes otra función en la iglesia. Y nos andamos perdiendo, tratando por las circunstancias que el mundo nos pone. Queremos ser algo que no se nos dio ser. Y hay gente, yo veo gente frustrada que ha peleado por ser algo y lucha, llegan ancianos y siguen sin lograrlo porque no era la posición. No cometas ese grave error. Y el otro error es que una vez que tú lo conoces, funcionas mal en ese llamado. Funcionas mal por ser egoísta, no das todo lo que debes dar, eres débil, flojo. No, yo soy llamado para eso, pero aquí tenemos Jonás, sabía lo que tenía que hacer, pero no quería. No, yo no voy, yo voy del otro lado. Y entonces hay mucha gente que sí está funcionando y sabe lo que tiene que hacer en la tierra, pero no lo hace. O lo hace de a poquito, lo hace de malas, lo hace descuidadamente, o no lo ejercita. ¿Por qué? Pues porque no quiere. Y sí sabe lo que tiene que hacer. De ahí que la Escritura nos exhorta a usar, vean por qué la Escritura nos exhorta a usar los dones que nos fueron dados. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 3. Y aquí vemos lo que la Escritura dice acerca de los dones. Y dice así, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, ¿qué nos exhorta aquí? Piensa ni más ni menos de lo que eres en la tierra. O sea, ¿qué posición tienes en la tierra? O sea, ni te hagas el humilde, ni te hagas el soberbio, sino con cordura, con sabiduría, con inteligencia y conforme a una medida de fe, sé quién debes de ser en la tierra y funciona en tu posición que debes funcionar. Es lo que el Señor Jesús le dijo a sus dos discípulos. Miren, lo que están pidiendo está mal porque así no se piden las cosas y no está en mí darlo, pero de que van a sufrir, van a sufrir. ¿Ya entendieron? Esto es lo que van a hacer. Prepárense porque ya viene el momento. Entonces con cordura, o sea, los llevó a la cordura de poder entender ese llamado que ellos tienen en la tierra. Y después la Escritura nos exhorta a usar los dones. Verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, o sea, vean que según la gracia, gracia es gratis. Tú no te ganas los dones. Es que soy espiritual, hoy voy a hacer un ayuno de 40 días para ganarme el don de sanidad. No, eso no se gana. Ahora voy a tomar tal curso para entonces ser pastor. No, tampoco.
Ahora voy a tomar tal curso para ser un gran predicador y convertir a las masas para que se arrepientan. No. Puedes tomar cursos para mejorar el don que tienes. Ahí lo vamos a ver, la capacitación, pero de gracias te dieron. O sea, tú no hiciste nada, se te dieron. La fuerza de Sazón fue gratuita, no hizo nada. El llamado de David fue gratuito. Dios lo eligió, el de Saúl mismo fue gratuito. La condición de Juan el Bautista de ser el antecesor al Señor Jesús fue gratuito. El Señor lo eligió, fue el elegido, no fue nadie más. Pudo haber sido Juan, pudo haber sido otro de su época, pero fue Juan el Bautista, o debe ser Juan el apóstol, pero no fue Juan el Bautista. Y entonces nos exhorta de esta manera: úsese conforme a la medida de la fe. O sea, si yo lo tengo por gracia, entonces ahora lo uso por medio de la fe, de la convicción que tengo de que Dios ha puesto eso en mí para desarrollarlo. Y entonces dice la Escritura, de manera que teniendo diferentes uses conforme de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces todos tenemos dones diferentes, pero son talentos y dones que Dios quiere utilizar para un propósito determinado. No todos son todo en la iglesia. Y hay gente que tiene el don. Yo veo a nivel general, ¿verdad? Como pues los grandes deportistas que han logrado grandes récords mundiales y han ganado grandes medallas olímpicas. Yo no veo que ninguno de ellos, hasta que yo sepa, haya hecho un gran descubrimiento científico. Y tampoco veo que los grandes científicos de todas las épocas del mundo hayan sido grandes atletas, que hayan ganado grandes medallas. Porque se nos dan diferentes dones. Son cosas diferentes, que no debemos sentir vergüenza de tenerlos, sino al contrario, sentirnos bien y usarlo conforme a la medida de la fe. No a todos se nos da todo. Entonces tú tienes que ver qué tienes, no qué deseas, porque así te lo pinta el mundo que es mejor, sino qué me dio Dios, pues lo voy a desarrollar. Y muchos tristemente no desarrollan sus dones. Yo veo gente que tiene una gran capacidad de aprender instrumentos, y unos sí son grandes músicos, como los que tenemos aquí en la iglesia. Un aplauso a nuestros músicos que andan por ahí, ¿verdad? Y son buenos, ¿no? Porque han estudiado. Pregúntale a cada uno cuántas horas pasan de ensayos, lo que han hecho para lograr tocar de esa manera. Pero en cambio, yo conozco otros que son buenos, pero flojos y nunca aprendieron a tocar bien. O sea, tocan, pero no excelente. Porque no ejercitaron su don, no lo capacitaron, no lo desarrollaron. Entonces, sí hay dones, sí hay talentos, pero esos mismos talentos los tengo que desarrollar, usar. Y la manera de desarrollar el don es pues usarlo para que entonces se vaya ejercitando. Y así hay muchos dones, ¿verdad? Hay de todo tipo de dones increíbles. Yo veo, por ejemplo, yo tengo el don del gusto para la comida. No sé cocinar, pero sí les puedo decir si está rico o está feo, ¿verdad? Ese es mi don. ¿Sabe? Pero ¿qué tal las hermanitas? Y yo creo que ahí sí Dios ha bendecido grandemente a la iglesia, porque las hermanitas como guisan, ¿verdad? Riquísimo. A donde te inviten, las hermanas guisan delicioso. Yo creo que es un don exclusivo de los cristianos, ¿verdad? De las hermanitas. Y también los hermanos, de repente cada hermano que hace sus carnes asadas o unos tacos deliciosos. Y de veras hay gente que tiene ese don. Pero yo recuerdo una vez, te lo he platicado, que fui a una casa y pedí un café. Y yo soy cafetero, ¿verdad? Me gusta el buen café. Y me dieron un Nescafé. O sea, Nescafé, dices, bueno, ¿qué le puede salir mal? Pues estaba horrible. Y yo dije, bueno, un Nescafé, ni siquiera le salió el Nescafé. Sí que no tiene el don de cocinar. Entonces, cada quien tenemos nuestros diferentes dones. ¿Qué dones tiene ese ejército? Hay gente que tiene el don de servicio y se ve, es increíble cómo sirven.
Es increíble, o sea, la manera en que te atienden es increíble, quedas fascinado. Porque te saben servir, es un servicio. Hay gente que tiene la habilidad de hacer dinero, de hacer negocio que pone el negocio que le sale. Y saca dinero y es bueno. Entonces, todos estos dones que tengo que hacer, pues usarlos para el propósito de Dios. La misma palabra, la enseñanza, es un don. El poder estar acá al frente y hablarlo es un don. Y no es de que, yo soy mejor que tú porque yo sé predicar. No, simplemente somos funciones diferentes. Y yo no sé cocinar, a mí se me queman los frijoles, hasta el agua tibia, sale quemada. Le voy a haber puesto para hacer un té y me sale quemada el agua. De tan malo que soy para cocinar, pero hay dos hermanos que son excelentes. Pero tal vez la hermana que cocina súper bien la pones a predicar y no puede. ¿Por qué? Todos tenemos que predicar, no, todos tenemos que cocinar muy bien, pues tampoco. Todos tenemos el don que Dios nos ha puesto y es lo que tenemos que descubrir y usarlo. No lo retengas. Úsalo. Si tú sabes que tienes ese don, ejercítalo, desarróllalo, porque ahí mismo está tu provisión en ese don que Dios te ha dado. Así es que úsalo. Tenemos diferentes y debes ver las capacidades. No es que uno sea más inteligente que el otro. Yo no puedo decir que un científico es más inteligente que un gran cocinero. Simplemente que sus inteligencias son diferentes. O no puedo decir que el gran músico, cantante de ópera es menos inteligente que el que desarrolló el Facebook. No, simplemente son inteligencias diferentes. Pero todos, sabes, yo llego a una conclusión. Todos somos inteligentes, todos. Pero no a todos les gusta desarrollar esa inteligencia. Muchos dicen que soy muy tonto. ¿Tonto en qué eres? Pero en muchas cosas eres inteligente, porque no se te dio todo. Si una vez tratando de enseñar a un jovencito las contabilidades, dije, sí no le daba, o sea, su mente no le daba para entender las cuentas. Y hay gente que sí le cuesta el trabajo entender las cuentas, pero en otras cosas son más hábiles. Entonces simplemente descubre esos dones que se te dieron, que no son tuyos, ejercítalos para el servicio que Dios te da. No somos o no seremos lo que queremos ser, no se puede. Somos lo que Dios quiere que seamos, lo que Dios nos dio que seamos. Tú eres lo que se te fue dado. O sea, Jonás quiso huir, pero no, él era llamado con eso. Le fue dado ese don de ir a Nínive. Entonces a ti se te han dado dones, ejercítalos, no trates de ser lo que no se te fue dado. Y lo que Dios te dio, cuando tú lo entiendas y comprendes todo esto, sabes que la posición que Dios te dio en la tierra, en la vida, es la mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y es hermoso poder ser quien eres. Yo te puedo decir de testimonio, y he dado como Dios me llamó al pastorado, pero pues a mí me gusta ser pastor y creo que fui llamado a ser pastor. Y cada vez que pasa el tiempo digo, Señor, pues sí, no hay duda, soy pastor. Me sale. Y no porque yo sea el gran pastor, procuro y me esfuerzo todos los días por ser mejor, pero me salen cosas que a veces digo, caray, este salió de mí. O sea, tienes tanto el ser lo que Dios te ha dado que te asombra. Yo creo que Sansón se asombraba de repente de cargar esos pilares. Wow, ¿cómo salió eso? Estoy re flaquito. Pero esa es la unción que Dios te da. Yo te puedo decir, ser pastor, pues soy pastor porque Dios quiso. Ahora, por carrera profesional elegí ser administrador. Y fui administrador y me gustó mi carrera. Y me gustaban las materias, me gustaba lo que estaba estudiando, el proyecto que tenía como carrera profesional, me gustaba. O sea, me gustó lo que estudié como carrera, como administrador de empresas turísticas en el Poli, me gustó. Me gustó ser el profesional, pero Dios me llamó a ser pastor. Y yo tenía mis planes. Pero Dios me dijo, no, tranquilo, estás pidiendo mal, tú vas a hacer esto. Cuando te decía que la primera vez que yo dije, me preguntaron qué vas a hacer, que era más jovencillo, me dijeron, ¿qué vas a hacer? Y dije, pues yo voy a acabar mi carrera, voy a ser gerente, voy a viajar por el mundo, voy a ser gerente de hoteles.
Y una que ni conversa era me dice, no te preocupes, tú vas a ser pastor. Y es cuando que, así como Jacobo y Juan, pues sí, ¿verdad? No debo pedir eso. Y por segunda vez me pasó. Y al pasar los años te digo, pues estoy donde debo de estar también. Yo les he dicho, era trauma, ya no es trauma, ya es entendido, que por muchos años en mi juventud quise vivir en Estados Unidos y sabía inglés, tenía contactos, todo para irme y nunca me pude ir. Dios no me dejó ir y me tiene aquí en la ciudad. Al principio pues ves cosas, ahora amo la ciudad y sé que Dios me tiene aquí, oro por esta ciudad. Soy feliz en esta ciudad haciendo la voluntad de Dios, pero cuando entiendes que se te fue dado, entonces se te fue dado. ¿Qué eres? Mira, la publicidad, los traumas que tenemos, la codicia, nos puede llevar, como estos dos apóstoles, a pedir egoístamente, a pedir equivocadamente algo que no nos ha sido dado. Yo te diría, no te canses más y conoce lo que te fue dado. Y si ya sabes qué se te fue dado, cuál posición tienes en esta tierra, en esta vida, pues úsalo con el fin de glorificar a Dios con ello. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Yo quisiera, y si nos ayudan los músicos que pasen, y mientras ponte de pie, tú que estás ahí en el auditorio, ponte de pie. Quiero que hagamos algo, porque esto es algo importante, es tu posición en la vida. Yo no te la di, ni siquiera tus padres te la dieron. Yo algo que veo en la escritura es que los padres al tener un hijo se preocupaban tanto por la posición que ese hijo iba a tener en la vida, que buscaban un nombre, no el del famoso cantante, no el del famoso político o no el que estaba de moda, sino buscaban un nombre que resaltara las características que iba a tener ese hijo en la tierra. Imagínate, hasta ese gran entendimiento tenían. Y tú vas a ver que los nombres que les ponían a los hijos era porque el papá entendía un poco la posición que iban a tener en la tierra. Cuando Juan el Bautista nace, todo el mundo pensaba que se iba a llamar como su padre. El padre estaba mudo, no podía hablar, lo pone en una tablita que su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque le fue dado el nombre proféticamente. O sea, si entendiéramos esto, que no es elegible, sino que somos elegidos en la vida, otra cosa haríamos. Y nuestros dones los utilizaríamos para glorificar a Dios. Yo quiero que cierres tus ojos un momento y yo invoco la presencia del Espíritu Santo ahora entre nosotros. Espíritu Santo, esto es muy importante, muy, muy importante para nosotros. Aunque ya lo sepamos, o si no lo sabemos, que si lo sabemos, pues que hagamos una reflexión si lo estamos haciendo bien o no, el uso de los dones y la posición que nos has dado aquí en la tierra. Y si no lo sabemos, pues qué importante es que lo sepamos para poder funcionar correctamente en esta tierra. Hermano, entiende esto. Tú estás aquí ocupando una posición que te fue dada en los cielos. Y esa es la posición, se te fue dado, no lo ganaste. Y tienes que ejercer esa posición, porque ese es el éxito de tu vida. Y junto con esa posición se te dieron dones específicos para que ejercites esa posición en la tierra. No te vayas con el mundo tratando de ser algo simplemente porque es atractivo o porque económicamente puede ser de gran ventaja o porque te da una posición de autoridad. Eso no sirve, porque tu destino final es la eternidad, no esta tierra. Aquí somos pasajeros. Y si tú cumples bien tu posición en esta vida, al final de ella
Se te dirá buen siervo, pasa y goza lo que el Señor tiene para ti. Pero si fuiste mal siervo, se te arrojará de ahí. No seas mal siervo, sea un buen siervo cumpliendo lo que te fue dado. ¿Qué te fue dado? La pregunta aquí es, ¿qué te fue dado? ¿Quién eres? ¿Qué posición ocupas en esta vida? ¿Cuál es tu posición? Que Dios te dio, ni siquiera tus padres te la dieron. Fue Dios. ¿Le estás cumpliendo? Cierra tus ojos. Quiero que oigas la voz del Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Háblales, muéstrales cuál es la posición que tienen. Aún están ocupando un espacio físico en esta tierra, tienen una posición especial. ¿Cuál es? Que no sean ignorantes a esa posición. Muéstrales los dones que tienen. Muéstrales los talentos. Revélales, como lo hiciste con muchos hombres y mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento. Les revelaste esa posición. Gedeón estaba perdido. Y llegó el ángel y le dijo: no, Gedeón, es que tu posición no es andar ocultando el trigo. Tienes que salir y pelear con los filisteos, porque tú has sido posicionado para ganarles. A lo mejor estás escondiéndote en tus traumas, conflictos, en problemas, en deseos equivocados, cuando debes estar afuera, cumpliendo y ejerciendo esa posición que tienes. Esa posición te la dio Dios. Dios te la dio. No puedes negarla, no puedes cambiarla, no la puedes cambiar con otro. Tienes que usarla. Espíritu Santo, yo te pido que vengas a cada corazón de mis hermanos. Somos tu pueblo, no somos ajenos a ti. Tú eres la promesa del Padre a nosotros para que nos guíes en esta vida. Ahora ven, Espíritu Santo, y llena cada corazón y revela. Si hay ignorancia, revélales. Si hay dureza de corazón como Jonás, aún trátales duramente, pero que se quiebren esas durezas en sus vidas para que entiendan la posición y salgan esos dones, que broten a tu servicio, a tu propósito que tú tienes, porque el propósito del mundo es tuyo. Yo no soy el propósito del mundo. Yo no soy la razón de la existencia del mundo. Tú eres. Y como tú eres quien creó todas las cosas, al hacerme a mí, me pusiste con una función que quiero cumplir. Hermano, esfuérzate por entenderla. Y una vez que la entiendas, esfuérzate al 100% por cumplirla. Pídele al Espíritu Santo cada día que te revele tus egoísmos, tus traumas, tus conflictos, tus codicias, tus malos conceptos que están transgiversando la posición que tienes en esta tierra. Que Dios te lo revele, que el Espíritu Santo te lo revele, y que esos dones que tienes, que sabes que tienes, no los retengas más y dalos al 100%, porque todo ello es para glorificar a nuestro Dios. Pero tú naciste con una posición de vida en esta tierra. Amén y amén. Y quiero hacer otra oración más, y también a los que están viéndonos en casa. Si tú nunca has hecho esta oración para entregar tu vida a Cristo, si tú eres ajeno a todas las cosas espirituales, o te alejaste, recibiste al Señor hace mucho tiempo y te alejaste, quiero decirte algo. Si estás aquí o estás en casa, algo se te ha dado a ti.
Y lo que se te ha dado es ser salvo. Se te ha dado el perdón de todos tus pecados. Se te ha dado de los cielos el ser liberado del castigo eterno. Y se te ha dado la vida eterna en el maravilloso sacrificio que el Señor Jesús hizo por ti. Puedes tomar el destino final de la vida eterna y vivir la posición que se te ha dado en esta vida y lograr servir a Dios con todo tu corazón y con ello agradarle a Dios. Pero también puedes rechazarla hoy por ignorancia, pero ya no se puede por ignorancia porque ya te lo estamos diciendo ahora, o por la dureza de tu corazón y no quieres nada con Jesús y quieres seguir con tu vida y terminarás tu vida sin Dios y en una muerte eterna. Y sin nunca haber usado la posición de vida que Dios te dio en la tierra. Yo te invito hoy a decidir tomar eso que se te dio en Cristo Jesús mediante la fe en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti. Y hoy puedes tomar lo que se te fue dado, que es la salvación en Cristo Jesús, e iniciar el camino hacia la vida eterna. Si hay alguien esta mañana que te encuentras perdido, sin alegría, sin gozo, sin Dios en tu vida, sin conocimiento del Señor Jesús, o te apartaste de Él, te alejaste del Señor Jesús, hace mucho tiempo hiciste una oración, fuiste a la iglesia, dejaste de ir. Hoy es el momento de tomar lo que es tuyo, lo que se te fue dado en esa cruz y se te fue dada la salvación. Si hoy quieres tomarla, queremos hacer una oración por ti. Si hay alguien aquí en el auditorio que nunca ha hecho esta oración o te apartaste del Señor y la quieres hacer, quiero que te pongas de pie y pases acá al frente. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera hacer esta oración? Pase. Amén. ¿Habrá alguien más en este auditorio que nunca ha hecho esta oración y la tenga que hacer? Ok, muy bien, vamos a hacer esta oración. Muy bien. Amén, ahí adelante, pasen. ¿Habrá alguien más que quiera hacer esta oración? Que no, o si te apartaste del Señor y quieres reconciliarte, también es ese momento para hacer esta oración nuevamente. Bueno, también tú si estás en casita, nos estás viendo online, te queremos también invitar a hacer esta oración ahí en casa, hazla y después de que la hayas hecho, búscanos para seguirte guiando en este nuevo caminar. Vamos a hacer esta oración. Amén. Cierren sus ojos y aquí vamos a orar. Señor Jesús, repitan conmigo en voz alta. Señor Jesús, hoy recibo lo que me fue dado, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna en el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Señor Jesús, te acepto en mi vida como el dueño, como el autor de ella. Creo que moriste, pero el Padre te resucitó al tercer día. Te abro mi vida y mi corazón para que vengas y me transformes y me guíes a entender como lo hiciste con tus discípulos, a entender la posición que tengo en la vida, a caminar junto a ti hasta llegar a la vida eterna. Decido seguirte de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Un aplauso al Señor. Una importante decisión. Si quieren pasar con nuestros hermanos, pase usted también. Pasen allá con nuestros hermanos. Pase, hermanita. Amén. Un aplauso al Señor por esto. Amén. Gloria a Dios.